Ahora sí, oficialmente empezamos nuestra actividad 12 de mayo del 2020. Bien, empiezan a llegar los alumnos. Recibimos a Yasmín. Bienvenida, Yasmín. Hoy no nos equivocamos de horario, ¿verdad? Sí, Bueno, pues a los grandes genios les pasa. sí. Ay, no. Muy bien, bienvenida. Esperamos a alguien Gracias. más. Miguel Ángel Díaz Castillo estaba y otro compañero. Bien. Mientras damos una pequeña vuelta a lo que hemos estado realizando. Estamos ya en el momento 3 y hemos visto la cuestión del petróleo, el carbón, Ujú. algunos nuevos materiales, algunas estructuras nuevas del carbón y hemos visto cómo el carbón, al ser tetravalente, es decir, tiene 4 elementos posibles para juntarse con otros materiales, incluidos entre el carbón, y entonces esa posibilidad de enlazarse con el mismo carbón ha permitido que se genere una amplia red o amplio número de elementos que se obtienen del carbón. ¿Sí? Y entonces ya vimos que el carbón, cuando se forman en estructuras planas, tiene una aplicación interesante para nuevos materiales. Bien, entonces, los nuevos materiales, como hemos visto, en esfera, de forma plana No lo y pongas. en tubo, ¿sí? Entonces, esos materiales tienen aplicaciones muy interesantes y por su tamaño tan reducido, dan la oportunidad de que sea una estructura bien definida y además tenga cierto tipo de aplicación en la industria. ¿Sí? Entonces, Gerardo Gavito, bienvenido, bienvenido. Luego, en algunas clases anteriores hemos hablado de los textiles que se producen, hemos hablado de los nuevos materiales como los polímeros. Los polímeros son estructuras específicas que empezaron a desarrollarse hace un poco de tiempo y de los cuales se obtiene una cantidad muy amplia de productos. Bien, la clase de hoy, vamos a decir cuál es el objetivo. El objetivo de la clase, en particular, 12 de mayo, tiene que ver con los polímeros sintéticos. Polímeros sintéticos. ¿Desde cuándo se han podido sintetizar? Una de las primeras aplicaciones ha sido a la altura de ese año, 1820. Bien, la gente que ha estado muy inquieta, investigando, conociendo y tratando de sacar nuevos elementos cada vez, se ha encontrado con situaciones muy importantes. Se ha encontrado que se obtienen productos que ni siquiera se habían imaginado. Bien, entonces, en clases anteriores también ya habíamos platicado sobre algunos tipos de productos elaborados con carbón, pero que esos productos elaborados con carbón se encontraban en la naturaleza como carbón mineral, grafito de los lápices, y uno de ellos que sorprende mucho es el diamante. El diamante como un producto que en su tiempo le llamaron joya preciosa. Entonces, al ser una joya preciosa, por sus características internas, un diamante puede
reflejar la luz de una manera importante o interesante cuando son cortados en ciertas formas y entonces llega un haz de luz y se refleja y brilla. Perdón, es el brillante. El diamante tiene otras características. Estoy equivocando. Pero el diamante pasa el tiempo, ya lo descubrieron, y entonces ven que tiene ciertas propiedades de dureza. Es el material más duro de la naturaleza hasta ciertos periodos de tiempo. Por lo tanto, el diamante va a tener una aplicación cuando ya se instala la era industrial y entonces materiales de corte que en la punta tienen diamante y entonces capaces de darle forma a otros materiales que también tienen cierto grado de dureza, pero que no se compara con el diamante. Bien, entonces vamos a hablar de las características de los polímeros, en particular de los polímeros sintéticos, y que ya vimos que empezó su historia en 1820. ¿Cuáles son las características de esos polímeros y dónde los encontramos? Actualmente encontramos los polímeros en llantas de los carros y en botellas, como ya hemos dicho, en aislantes eléctricos, por ejemplo, la cinta de aislar de los materiales para la instalación eléctrica. Los textiles, ya los habíamos mencionado anteriormente, las pinturas, los teléfonos nuevos, la parte de atrás, lo que de alguna manera pues es la protección, etcétera. Entonces, los teléfonos y otros miles de productos. Ayer hablábamos de estos. Bien, ¿qué características tienen? ¿Qué características y ventajas? Vamos a hablar de las ventajas. Son materiales ligeros, muy útiles en todo, muy útiles en todo. ¿Sale? Luego, fácil fabricación. En nuestro tiempo moderno ya casi no hay dificultades. Fácil fabricación. Luego, mencionamos fácil manejo. Se le puede dar forma con facilidad a temperaturas más o menos regulares, etcétera. Es un bajo costo. Los chinos actualmente son los que más producen productos a nivel mundial y ellos para su producción necesitan comprar cantidades muy grandes de petróleo crudo. Entonces, en el petróleo crudo, como es un derivado, como es un producto que tiene una cadena grandísima de carbón, de hidrógeno, oxígeno, de todos los elementos conocidos, de ahí del petróleo se obtienen más de 1000 productos, mucho más de 1000 productos. Luego, tienen cierta resistencia mecánica, ¿sale? ¿Qué significa que tengan resistencia mecánica? Que pueden ser utilizados como rodamientos, por ejemplo, para las llantas de los sillones del jefe. Y entonces, para que no hagan ruido, se utilizan algunas llantas de hule, de plástico y otros elementos. Y entonces, uno se desliza sobre esos, las llantas de las bicicletas, los asientos de las bicicletas, etcétera. En muchas aplicaciones tiene. Y además de la resistencia mecánica, también tienen una posibilidad de que le llaman maleabilidad. La maleabilidad es esa situación
de darle forma, la forma más variada, lo más variado que nos podamos imaginar. Que, por ejemplo, observen mi marcador, la punta del marcador, la forma, el tamaño, comparado con otro tipo de marcador. Observen, ese es un marcador, el de arriba es un marcador normal y el otro es un marcador más o menos compacto, pero que posiblemente los dos puedan tener la misma cantidad de tinta, y la tinta también es un derivado o un producto que se obtiene del petróleo. Entonces, si pudiéramos ver la etiqueta o el paquete de dónde sale esto, pues vemos que está hecho en China. Y China es el gran gigante industrial actualmente. Bien, entonces ya dijimos que también son muy maleables, muy maleables. Los que tengan libro, podemos ver nuestra actividad en la página 114. El libro de texto que estamos utilizando y que bueno, nunca nos pudimos imaginar que iba a haber este tipo de situación, y entonces nos sorprende la situación y nos aísla, pero tenemos también la oportunidad de juntarnos a través de este tipo de alternativa tecnológica. Bien, vamos a ver qué nos dice la página 114. Vamos a la página 114. Los que tengan libro, acompáñennos, por favor. Ayer mencionamos los beneficios y los perjuicios a la humanidad de los polímeros. ¿Sale? Y entonces, dice así, los polímeros sintéticos tuvieron una gran aceptación a partir de su descubrimiento alrededor de 1820, debido a la flexibilidad, ligereza y tenacidad. Entonces, los polímeros son tenaces, flexibles y ligeros. Subrayen la palabra tenacidad de los polímeros, o escríbanlo, por favor, escríbanlo, por favor. Tenacidad de los polímeros. Un signo de interrogación, y entonces nos va a quedar como una situación de tarea más o menos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo en el 2017 un autor de un libro de apellido Tiemblo. Veamos el apellido Tiemblo. Aquí lo menciona. ¿Sí lo pueden ver? Entonces dice que él da esta nota de introducción, que a partir de 1820 los polímeros empezaron a aparecer en la historia del desarrollo de la humanidad. ¿Bien? Y entonces lo menciona Tiemblo. Luego vamos a leer algo. Muchos estudiantes de ingeniería empezaron a enfocar sus estudios en el año 1970. Bien, y entonces hoy tenemos la posibilidad de que para donde volteemos, para donde veamos, para donde querramos tener un poco de curiosidad, ahí va a haber materiales llamados polímeros. En la industria del alimento, en la industria química, farmacéutica y en todo. ¿Sí? Bueno, luego vamos a ver cuáles son las desventajas. Ya hablamos de las ventajas de los polímeros. Las desventajas las hemos platicado también el día de ayer, que son contaminantes. Contaminantes. Muy difíciles de que la naturaleza los transforme.
Y por esa misma situación son muy abundantes en los tiraderos de basura, y al ser muy abundantes en los tiraderos de basura, tan solo su fabricación es tan bajo su costo, su fabricación es de bajo costo. Por lo tanto, los pepenadores, los que están recogiendo basura, pues tienen que hacer mucho trabajo para juntar 1, 2 o 10 kilos, pero al juntar 10 kilos, supongamos, y que ocupan un volumen grande, les van a pagar muy poco en donde los compran esos materiales, y por lo tanto, a lo mejor ni son del interés de los que van a hacer el servicio de pepenador, ¿sale? Y entonces, esas son las desventajas. Nosotros terminamos de usar nuestros marcadores y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ustedes terminan de usar Abimelech Olivares, bienvenido. Sale. Ustedes terminan de utilizar una botella, por decirlo así. Pintaron su casa con una pintura de esmalte que requiere gasolina, thinner o aguarrás para poderse diluir. Y entonces cuando terminan de pintar o cuando terminan de utilizar o ya se acabó la pintura o se acabó el thinner, ¿qué le hacen a ese depósito? Está contaminado, no se puede utilizar para el agua, para tomar agua. O a lo mejor ahí siembran una planta, si es que fue una cubeta de 19 litros. Y entonces ese depósito de 19 litros de pintura, a lo mejor sí tiene una aplicación y la utilizan para una planta. Pero las botellas chicas donde se trasladó el thinner, ¿dónde los vamos a guardar? Pues va a la basura. Y en la basura, ahí van a estar mucho tiempo, 500, 800 años. Y luego le ponen otra capa, y otra capa, y otra capa, y otra capa. Pero cuando en el interior de ese montón de basura se empiezan a juntar otros elementos y se empieza a producir temperatura alta, entonces empieza a variar la condición física y la condición química de los dispositivos estos, de las botellas, de los botes que nosotros tiramos, y al cambiar su condición química empieza a interactuar con otros elementos, y esos elementos en los tiraderos de basura van a producir gases que son metano, metanol y otro tipo de sustancias, y entonces algunos se vuelven contaminantes del medio ambiente. Aparte de si se producen cuestiones líquidas y esas van a irse a los yacimientos subterráneos de agua, entonces más tarde van a regresar a nosotros, y esos elementos contaminantes del agua posiblemente en las purificadoras de agua de bajo costo no se puedan eliminar, los tomamos y a largo plazo, en 1, 2 o 3 generaciones, están presentes en nuestro organismo y poco a poco nos van a ir contaminando, y al contaminarnos, nosotros vamos a ser sujetos de enfermedades raras como el cáncer ahora, que en nuestro tiempo y por la densidad de población, los tipos diferentes de cáncer son muy abundantes en nuestro entorno. Bien, vamos a ir a la historia de la sintetización, vamos a ir a la historia de la cuestión de la síntesis de los polímeros. Entonces, vemos esto en donde está nuestra mano, aquí, y vamos a ver cuándo empezó y por qué. Dice aquí, la síntesis química
del área de la química que se encarga de obtener los compuestos nuevos a partir de los ya existentes, tuvo su origen aproximadamente, ya lo dijimos, en 1820 para los polímeros, pero para la cuestión de la química, en 1828, cuando el químico alemán Friedrich Bürger combinó cloruro de amonio. Escriban eso. Este señor combinó cloruro de amonio con cianato de potasio. Cloruro de amonio con cianato de potasio. Y el resultado, dos materiales inorgánicos dieron como resultado algo que fue y que es urea, que es lo que se encuentra en la orina de todos los animales, incluidos nosotros, urea. Entonces, fue la primera síntesis en la historia de dos materiales inorgánicos que se juntaron, el cianato de potasio y el cloruro de amonio, dieron como resultado la urea. Y entonces ahí empieza la historia de la sintetización. Y entonces vamos a ver algunos aspectos históricos y años. Ya dijimos que este señor William Borger, o quién sabe cómo, un alemán, en 1828, urea, sintetiza la urea, y mucha gente que se entera de ese primer trabajo empieza a generar sus investigaciones y resulta que siempre, por alguna circunstancia, los alemanes desde 1780 han llevado a la industria la mayor parte de situaciones que se desarrollan en los laboratorios de universidades o en laboratorios particulares, y los alemanes en nuestro tiempo actual son los número uno o número dos, no, creo que son los número uno en el mundo, donde las aplicaciones de lo que investigan en los laboratorios lo llevan inmediatamente a la industria, y por eso es que los alemanes actualmente son el sustento o el soporte económico de los europeos. Y entonces llevan a la industria lo que han investigado. Luego, vámonos con el año 1856. Wilhelm Perskin, ¿sale? También hace sus aportaciones. Luego, en 1859, alguien de por ahí en la historia sintetiza el ácido salicílico. El ácido salicílico es una aportación muy importante en la industria y en la historia. Luego nos vamos a 1897. En 1897 se sintetiza lo que ahora vamos a conocer como el ácido acetil salicílico, el ácido acetil salicílico, y que es la materia prima que está presente en todas las aspirinas del mundo. El ácido acetil salicílico también está presente en la cosa esa que nos tomamos cuando nos duele el estómago, que lo echamos al agua y que esperamos a que se disuelva, y que está presente en el Alka-Seltzer. Ácido acetil salicílico está presente en el Alka-Seltzer, pero junto con algunas sales, y esas sales minerales lo que hacen
va a permitir que nuestro estómago, la acidez del estómago se disminuya y se transforme o vaya en el camino a la cuestión de la sal. Y entonces el Alka-Seltzer, uno de los elementos importantes es el ácido acetil salicílico. Y entonces el ácido acetil salicílico ahí interviene de una manera especial para disolver los ácidos del estómago, pero también para disminuir la concentración de la sangre, pero y esa concentración de la sangre la haga más ligera, más delgada, y entonces permita que en el estómago se hagan algunas situaciones muy interesantes. Y entonces, 1897, el ácido acetil salicílico. Bien. Entonces, en 1902, los carbohidratos. Empieza la historia de las gasolinas. El diésel todavía no, el diésel más tarde, pero también los carbohidratos y las purinas. ¿Sale? Las purinas. Quedaría de tarea, escriban jóvenes todos ustedes, como tarea especial de la actividad, ¿qué son las purinas? Y si pueden dar uno o dos ejemplos, incluir también la cuestión de su composición o su estructura química de las purinas. Bien, luego ya nos vamos a 1947. La posguerra, termina la Segunda Guerra Mundial y algo así como la síntesis de lo que les llaman antocianinas, un nombre medio raro, pero también en ese año, 1947, alguien sintetiza los alcaloides. ¿Qué son los alcaloides? Bueno, lo vamos a dejar ahí, no vamos a dar más información, pero en 1947, antocianinas y alcaloides son sintetizados por algunos científicos. Bien, antes de que termine nuestro tiempo, vamos a ver, aparte de la tarea de las purinas, aparte de eso, ¿qué son las purinas? Vamos a dejar una tarea, esta. Escríbanla, por favor, tarea. La tarea, investigar qué son y cuáles son los materiales biocompatibles. Ayer ya los mencionamos, ayer mencionamos algunos, y esos materiales biocompatibles ahora son una realidad muy importante y están presentes en algunas cirugías. Por ejemplo, cuando ya no se utilizan los famosos clavos o tornillos de material metálico porque son muy caros, por ejemplo, el material que se utiliza para unir dos huesos o un hueso que se ha roto, el material que antes se aplicaba era el platino, un material pues metálico que por su característica de no juntarse con algunos elementos, no se oxida, no interactúa con otros materiales, etcétera, pero no es biocompatible. Entonces, algunas personas que los operan todavía con de los huesos y que los unen con materiales de platino, pues imagínense el platino carísimo y una operación que ahora hacen es un material de los biocompatibles,
y que además tienen una dureza específica y que además pues son muy baratos y ahora utilizan para juntar los huesos esos materiales que son biocompatibles y que son de los polímeros. Bien, vamos a leer un poquito. ¿Cuánto tiempo tenemos? Esa es una pregunta interesante. Tenemos 5 minutos. Y en esos 5 minutos vamos a ir a la historia del desarrollo de los materiales biocompatibles o de los nuevos materiales, de la historia de los que desarrollaron esos materiales. En la página 116, los que tengan libro, tómenle una foto a este cuadro. Vamos a acercar un poquito más, un poquito más, para que puedan obtener una fotografía y entonces esa fotografía nos dé la pauta de cuándo se desarrollaron los nuevos materiales, hasta cuándo más o menos no ha dejado de haber ese tiempo, no ha dejado de salir y salir y salir nuevos materiales. Ya habíamos dejado una tarea relacionada con los nanotubos, con los materiales que estuvieron presentes en una de las clases de días anteriores. Ya dijimos algo relacionado con esto y ahora estamos en el área de los biocompatibles. Bien, ¿alguna pregunta? Gerardo Gavito, Miguel Ángel, Ariadna, Jesús Ya, Antonio. profesor. ¿Alguna pregunta, algo que quieran aportar o que quieran decir para nuestro resumen? Bueno, yo, profesor, Sí, Miguel Ángel. diría que una pregunta. ¿Hasta qué punto el ser humano podría ser capaz de crear nuevos elementos y productos? Esa pregunta es muy interesante, pero yo ahorita no podría contestarla debido a que si el carbón, observa, se puede juntar con él mismo. Ya hablamos que se puede juntar con el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, y además se puede juntar con los radicales como el OH o el oxidrilo. Entonces el carbón, al generar vida, se puede juntar con otros elementos, los más raros que nos podamos imaginar, y por lo tanto la diversidad de materiales, la diversidad de sustancias nuevas del futuro está ilimitado. Y eso es lo bueno, que hay una carrera en posgrado, que es la carrera de nuevos materiales en la Universidad Autónoma de Puebla. Existe, yo fui estudiante en el propedéutico para la maestría de nuevos materiales y pues yo ya entré un poquito mayor porque ya tenía familia, tenía que trabajar, tenía que hacer esto y lo otro, y bueno, no obtuve la calificación para ingresar a ese centro de investigación, pero ustedes jóvenes, si están interesados en nuevos materiales, entran a la Universidad Autónoma, a cualquiera de las áreas, investigan cuáles son las que se relacionan con nuevos materiales y tienen la oportunidad ustedes de ingresar a hacer investigación. Ahí entran para la maestría y también para el doctorado. Y entonces es una escuela de alto nivel académico y ahí tuve maestros que me sugirieron inscribirme al curso de posgrado o para propedéutico. Pero pues mi responsabilidad y otros asuntos, ya estaba yo trabajando y no me permitieron ingresar. Bien, ¿qué otra situación? Melissa, Ricardo, ¿alguien quiere aportar un poquito de su, para hacer el resumen? Jesús Antonio, ¿alguien más? Moisés Bedoya, ¿no estás presente? Bien. Entonces, si no hay aportaciones,
hacemos un recuento de 1 minuto. Ese recuento es de la síntesis de los se me olvidó ahorita. Los polímeros. De los polímeros. Y entonces esa síntesis empieza en 1820 y empieza la carrera de la síntesis de los nuevos materiales 1828, 1856, etcétera, 1859. Y entonces todo esto nos da la oportunidad, siglo XX, XXI, de tener una cantidad grandísima, grandísima de materiales. Una tarea que mencionamos ayer es cuáles son los polímeros y cuáles en una lista se les solicitó y bueno, es una tarea pendiente. Pero a mí me apasiona el estudio de la ciencia, el estudio de las matemáticas, de la química. A mí me llama la atención porque debido a esto, hoy tenemos muchas comodidades, pero también tenemos muchos problemas por la contaminación de esos materiales. Bien, entonces, hasta acá le vamos a dejar. Gabito, Jesús Antonio, Ariadna, Abimelech no ha mandado tareas. Por favor, manda tus tareas, porque no queremos que aparezcas en la lista de los que no trabajan, por favor. Y los que no han mandado sus trabajos o investiguen a sus compañeros, ayuden un poquito para saber quién falta por mandar sus trabajos. Por favor, háganlo, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay más que decir, nos retiramos y damos gracias. Mañana no dejen de estar en la clase, inviten a sus compañeros a estar pendiente, prepárense un poquito para aportar un poquito en su, ¿cómo le llaman? En su resumen y nos despedimos. Gracias a todos, jóvenes, gracias.